Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Vaya domingo 15 de junio de gol, de esos que hay que enmarcar, subrayar en rojo, colocar, recordarlos, ponérselos en vídeo una vez detrás de otra. Madre mía, la victoria de Paula Martín, la victoria de Carlota Ciganda y una última jornada absolutamente espectacular en el US Open en Oakmont, en el que realmente pudo pasar de todo y al final pues acabó con un campeón tan sorprendente como agradable, yo creo, para todos los aficionados, incluso para muchos de sus compañeros, por cómo es, por lo que significa y por lo que supone, ¿no?, una victoria de este tipo. Muchísimo de lo que analizar, imagínense, con todo lo que ha pasado este fin de semana. Empezamos. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretenda alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de lunes 16 de junio. Aquí seguimos en Oakmont, después todavía pensando, ¿no?, y paladeando ese final tan espectacular, ¿no?, ese desenlace tan incierto del US Open, con tantos candidatos para ganar, con tantas cosas que pasaron en los últimos hoyos y sobre todo también disfrutando de todo lo que nos llegaba de los distintos lugares del mundo, ¿no?, de esa victoria en el British Amateur de Paula Martín, el triunfo de Carlota Ciganda en Michigan en el PGA Tour, en fin, tremendo. Como tremendas son también esas nuevas bolas Pro V1 y Pro V1X de Titleist, lo mejor del mercado para tener más distancia, más control con los wedges y un mayor dominio del spin. Pruébenlas, no se van a arrepentir. Titleist Pro V1 y Pro V1X. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Digiriendo, que solemos decir, ¿no? Entonces entra el verbo digerir a estas alturas en los arranques de la bola provisional. Totalmente. Digiriendo. ¿Está bien dicho? ¿Digiriendo? Sí, ¿no? Digiriendo. Yo diría que sí, ¿no? Digiriendo, claro. Sí, digiriendo. Pero no suena bien, ¿verdad? No. Digiriendo. Sí, pero es eso, porque digeriendo no es, evidentemente. No es digiriendo. Digiriendo. Bueno, pues... Bueno, siempre nos deja un poco huérfanos el US Open cuando acaba, ¿eh? Algo así como al alba, al alba, al alba, al alba, quiero que no me abandone. US Open al alba. Sí, porque entre otras cosas ya sabes que vas a tener que esperar un año para ver algo parecido, ¿no?, o similar, ¿no?, en el sentido de, sobre todo por cómo ha sido esta semana, ¿no?, por esa semana tan especial de US Open, puro US Open, ¿no?, esencia de US Open, esencia de la USGA, de toda la vida, de toda su historia, campo dificilísimo, solo un jugador bajo par, y fíjense lo que tuvo que hacer en los dos últimos hoyos para acabar bajo par. También te digo una cosa, solo hay que esperar un año, porque ya saben que en junio del año que viene nos espera Shinnecock Hills. Más de lo mismo. No vayan a creer ustedes que eso que va a cambiar demasiado. Parece ser que si se ajusta a la realidad y a su historia, pues Shinnecock Hills será un poco más de lo mismo el año que viene en cuanto a dureza y exigencia. Pero desde luego sí, ¿no? Nos quedamos ahí siempre un poco huérfanos cuando acaba un grande, ¿no? Y encima el US Open, totalmente, ¿no? Pero nos dejó mucho, ¿verdad, David? No sé, yo sinceramente me lo pasé muy bien ayer en la última jornada, ¿no? Creo que fue una última ronda de torneo de esas que te dejan totalmente satisfecho, ¿no? Me recuerda también incluso mucho a la última ronda
ronda del Masters, ¿no? También, que fue absolutamente impresionante, pero con la diferencia de que lo único que había que ver era si McIlroy finalmente lo hacía o no lo hacía, ¿no? Y Rowe se metía en la pelea, pero es que aquí, a falta de 4 o 5 hoyos, había hasta 7 jugadores peleando y con opciones de verdad, opciones muy reales de ganar. De hecho, fíjate, hubo un momento en que parecía que el que se había quedado sin opciones era precisamente JJ Spaun, y al final se acabó reenganchando pues con esos 3 birdies, ¿no? En el 14, 17, 18, bueno, incluso el del 12, ¿no? Hay que meterlo también para meterse en la pelea. No sé, es impresionante. Yo sinceramente lo disfruté muchísimo, me lo pasé muy bien ayer en Oakmont con ese desenlace, la lluvia, incluso el parón. Parecía que si hubiera habido playoff no se podría haber terminado ayer, se habría tenido que terminar hoy. Y encima, pues eso, ¿no? Un ganador como Spaun que se añade al club de ganadores absolutamente imprevistos, ¿no? O impredecibles de Majors, que también sucede, ¿no? Muchas veces sucede, ¿no? Sí, ni siquiera era predecible cuando entregó un 66 el jueves. Quien más, quien menos pensábamos, bien hecho JJ, pero que esto no... que quedan 54 hoyos y que no te vemos, ¿no? Exacto. No te vemos, que no te vemos, JJ, que no te vemos. Y bueno, y ayer, tú y yo mismos, pues eso, todavía no habíamos llegado al primer tercio de la última vuelta de esos últimos partidos, y tú y yo ya nos encargamos de descartar a Spaun, ¿no? Totalmente. Tú y yo y la mayoría. Bueno, Víctor Hovland, ¿eh? Víctor Hovland también lo ha dicho, ¿eh? Que iba jugando con él, ¿no? Reconoció ayer honradamente que cuando vio el inicio de Spaun en esos primeros hoyos de la última vuelta, así lo dijo Hovland, dijo, sinceramente, yo ya pensé que él no volvía, que era uno menos en la lucha, ¿no? Claro. Es que hay que recordarlo, ¿eh? Empezó con 3 bogies consecutivos, 1, 2 y 3, y 5 bogies en 6 hoyos. Hizo uno más en el hoyo 5 y otro más en el hoyo 6. O sea, imagínense un inicio de ese calibre en una última ronda de Major tan igualada, con tanta gente peleando por ganar. Pues claro, es que todo el mundo daba por hecho y dice, bueno, pues ya hasta aquí ha llegado, ¿no? Hasta aquí ha llegado Spaun, ha saltado por los aires, no ha aguantado, ¿no? La presión de una última ronda de un Major, no está acostumbrado a esas situaciones y ya está. Y oye, pues hasta aquí ha llegado su US Open. Y sin embargo, como él mismo reconoce, además, y reconocía después de ganar en la rueda de prensa, llegó el parón por la lluvia y todo cambió. Y se reseteó, y cuando salió a jugar de nuevo, con todas las opciones del mundo, de nuevo empieza a jugar bien, y la verdad es que es una gran historia, sin ninguna duda, ¿no? De cómo volver, ¿no? Mira, tengo aquí al pajarito que... Hombre, la golondrina, en casa. Nuestra amiga la golondrina. Sí. No, tú dime, ¿se escucha demasiado o no? Bueno, está contenta con la victoria de Spaun. Sí. Spaun. Iba con Spaun, claramente. Tu golondrina iba con Spaun. Al final, todos tendrían su preferido, pero a nadie le ha hecho mella, ¿eh? A nadie le ha hecho daño la victoria de Spaun. Yo creo que todos teníamos Madre mía, ¿cómo se ha puesto el pajarito? ¿Verdad? Yo creo que quiere intervenir, que vio... es increíble. Claro, ella vio el final de la US Open y tiene su propia opinión. Y quiere intervenir. No, yo llega a una conclusión, y es que creo que como estoy con la ventana abierta y me escucha hablar... Sí. Como que se pone nervioso defendiendo el nido. Seguramente. Siente a lo mejor atacado. Y llega a esa conclusión, porque es que te aseguro que prácticamente todos los días, cuando vamos a empezar, está en perfecto silencio. Sí, entonces ya cuando me escucha hablar se pone... Sí. Como estamos en realidad muy cerca, pues tiene que ser eso, no lo sé. Sí, tiene todo el sentido. Igual es una llamada a alarma, ¿sabes? Igual que oigo ruido, porque viene un ataque por el flanco inferior. Puede ser, pero bueno, queda claro, por otro lado, que la peculiaridad del US Open también es esta, ¿no? O sea, un tipo empieza con 5 bogies en los primeros 6 hoyos y todavía le da para ganar el US Open, ¿no? Es verdaderamente loco, cuando su ventaja tampoco era una locura, ¿no? O sea, es verdad que tenía muchos golpes de ventaja de entrada, de inicio, con muchos jugadores, pero no con el líder, por ejemplo. Él no era el líder. O sea que sale sin ser el líder
te cascas 5 bogies en los primeros 6 y ¿cómo es posible que ganes, no? Bueno, solo puede pasar en el US Open. Yo, mira, Alejandro, cada año que pasa, entiendo mejor a quienes están enfrente de mí en ese debate famoso, de mí y de muchos otros, ¿no? Lo digo porque es mi opinión también, ¿no? En ese debate famoso de si es demasiado injusto el US Open, de si realmente es excesivo, si es una exageración. A mí me encanta, me sigue gustando mucho. Prefiero estos US Open a otros más light que hemos tenido recientemente, por ejemplo. Como algo eso verdaderamente peculiar que se inventó la USGA hace más de un siglo, porque esto no me cansaré de repetirlo cada año que llega el US Open, que es prácticamente fundacional. Esta idea, este concepto de hacer el torneo más complicado, el más exigente del año, el verdadero test, no está escrito en ningún estatuto de la USGA ni de nada, pero ni falta que hace en este caso, David, ni falta que hace, porque se sabe, por tradición oral, se sabe desde los inicios del US Open, ¿no? Sí, por lo que contaban los primeros ganadores y por lo que contaba pues Bobby Jones y los cronistas de Bobby Jones, ¿no? Que al fin y al cabo Bobby Jones empieza a jugar el US Open cuando no se llevan ni 20 ediciones, ¿no? Claro. O sea, que esto es así, ¿no? También hay que respetar, ¿no? Ese legado, ¿no? Hay que respetarlo, ese legado, nos guste mucho o no nos guste tanto, ¿no? Pero lo que te quería decir es que cada vez entiendo más también, ¿no? Al que opina radicalmente de manera opuesta, ¿no? Diciendo, esto es un rollo, tal. Bueno, pues entiendo que haya a quien no le guste asistir a esta ceremonia del sufrimiento un poco, ¿no? Porque verdaderamente a mí me sigue fascinando, porque ese es el verbo, al final, me fascina. ¿Qué quieres que te diga, no? Me parece verdaderamente increíble ese último paseo que se dan los ganadores y los candidatos en los últimos hoyos, ¿no? Porque todo, absolutamente todo puede ocurrir, como de hecho se dio. Es que Adam Scott acabó fuera del top 10. Increíble. Adam Scott acabó fuera del top 10, ¿no? Que a falta de 5 hoyos era un no candidato, sino algo más que candidato, ¿no? O sea, ya quedaban menos. Bueno, pues Sam Burns se agarró el top 10 de milagro. Y bueno, cualquier cosa puede ocurrir porque cualquier resultado puede darse en un hoyo, ¿no? Empezando por el Verdi también, que esa es otra de las grandes falacias. Es que no se ven verdis. Claro que se ven verdis. Ya te digo, mira cómo ganó Spaun. Mira cómo ganó Spaun. Eso es lo que a mí me encanta del US Open, que por una semana al año, por lo menos, cada verdi en el campo prácticamente se celebra como un gol, ¿no? Sí. O sea, pero se dan muchos goles. Se dan muchos goles. O sea, al final se dan. Tú vas abriendo las tarjetas de todos y cada uno. En todas y cada una de las jornadas, claro que hay verdis. Claro que hay verdis. Sí, así que... Y hay tirazos. Fíjate, yo voy a ser un poquito más radical, David. O sea, yo... fíjate, puedo llegar a entender y compartir la opinión de los profesionales que juegan el US Open. O sea, los que están jugando el US Open, puedo entender que acabe la semana y ellos digan, está muy al límite, esto está demasiado al límite, es excesivamente exigente, es que fallo, es que ni siquiera se puede considerar fallo en golf, ¿no? Cuando una bola que tú tiras a 1 metro cuadrado, acabas yendo pues 1 metro cuadrado y 3 palmos a la derecha, eso no se puede considerar un fallo en golf, ¿no? Sin embargo, es verdad que en el US Open, cuando te vas 2 o 3 palmos a la derecha del objetivo, o a la izquierda, o corto o largo, puedes penalizar muchísimo, no siempre, pero muchas veces penalizas muchísimo, ¿no? O fallar calle, pues fallar calle penaliza muchísimo en el US Open. Puedo entender que los jugadores digan, es que esto va muy al límite y a veces puede ser un poco injusto, porque un drive que no ha sido excesivamente malo y lo has fallado, pues básicamente por 3 palmos o por 1 metro has fallado la calle, no me permite hacer absolutamente nada, no me permite avanzar, y sin embargo, pues hay otros, como vimos ayer, que fallan por más, acaban en la zona de público y tienen suerte y pueden tirar. Eso pasa poquito en Oakmont, hay que decirlo, ¿eh? En otros pasa más, pero en Oakmont pasa poco. Es lo que hablábamos estos días, es que además debería cogerlo como eslogan la USGA. Mira, les lanzamos la idea. Algo así como, ¿cómo se diría en inglés? No existe el casi, ¿no? Pues no existe el casi. Claro. En el US Open no existe el casi. Es que era casi bueno. Es que tiene que ser bueno. Claro. Es que casi se queda en calle ya, pero es que no se ha quedado en calle.
¿Cómo hacemos? Otra cosa, ya lo decíamos también, son algunos golpes donde efectivamente ves que siempre acaban en el mismo lado, prácticamente cojas la línea que cojas, ¿no? Como la salida de del 12, 5 era. La salida del 12. Sí. Del 12, ¿no? Sí. Bueno, pues sí. En eso estamos todos de acuerdo. Sí, en la salida del 12. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, pero al final tampoco son tantos tiros en un campo de 18 hoyos, ¿no? No había tantos. El casi no vale. Es que si tiras es que estás apuntando a 1 metro cuadrado, bueno, pues habrá quien la deje en ese metro cuadrado. Claro, Usted no ha podido. Claro que las dejan. Bueno, pues claro, para eso estamos aquí. Claro. Para definir quién la deja en ese metro cuadrado. Totalmente, claro. Totalmente. No, el matiz que yo quería introducir es, puedo entender que los jugadores digan, mira, es que esto es un estrés que no me da la vida en el US Open, que en cualquier caso habrá que decirle, bueno, pues es tu problema, porque ya sabes a lo que te enfrentas, ¿no? Y mentalmente tienes que estar preparado para lo que te enfrentas. Pero bueno, lo que no entiendo es al aficionado, sinceramente. O sea, yo no puedo entender que el aficionado, viendo la jornada de ayer, no considere que fue una jornada espectacular, un espectáculo deportivo. O sea, no lo puedo entender. Creo que el que critica la última ronda desde el sillón de su sofá es porque tiene el prurito de que es profesional. Y dice, no, yo es que lo veo como un profesional. Y entonces, pues claro, como lo estoy viendo como un profesional, yo cuando pego el golpe, aunque lo falle por 3 centímetros, no quiero que sea malo y tal. Es la única razón que le doy. Un aficionado al golf, o un aficionado al deporte, ver esa última jornada, ver a la gente sufriendo, ver a alguien que te saca un birdie absolutamente impredecible, que dices, ¿pero esto qué es? Ver el drive de Spaun en el hoyo 17, cómo se deja una opción de eagle cuando Hatton 5 minutos antes ha hecho bogey. La cuestión es esa. Has citado los nombres que iba a citar. La cuestión es esa. Es que el drive de Spaun en el 17, perdón, es al revés. El drive de Hatton, cerca de ser bueno en el 17, realza todavía más el pedazo de drive de Spaun en el mismo hoyo, en el mismo tee, en las mismas circunstancias y en las mismas condiciones. Lo realza mucho más. Pues eso tendrá su miga, ¿no? Lo realza mucho más que en cualquier otra semana del año y en cualquier otro campo. Entonces, esa parte única de este torneo es muy interesante y cuidado, que verdaderamente el drive de Spaun fue mejor que el de Hatton. Completamente al final, no hubo suerte. No, es que allí donde picaban las bolas, pues cualquiera sabía. No. El drive de Spaun, la línea que siguió, la fuerza que llevaba, en fin, todo en conjunto era muy superior al de Hatton. Sí. Bueno, fue un maravilloso golpe desde el tee, mientras que el de Hatton fue un golpe fallado. Fue un golpe fallado, porque fue una bola porque se le abrió, que perdió distancia, tal, y acabó en el RAF, ¿no? Y encima es verdad que tuvo la mala suerte de que se le quedó muy mal, pero es que si usted va a calle o si va a green, no tiene ningún problema en que se le quede mal la bola, ¿no? No va a tener ningún problema con el RAF, ni con la posición. Hatton ha sido uno de los jugadores que con cierta lógica, explicaba, a ver si yo entiendo la dureza del US Open, pero él se ha quedado varias veces esta semana en esos taludes boscosos, bueno, frondosos, mejor dicho, de los que tenían los bunkers, ¿no? Sí. Dice, hombre, ya estoy penalizando mucho por ir a un bunker que además suelen ser bastante profundos y que muchas veces impedían al jugador pues tirar a green, por ejemplo, ¿no? Ya estoy penalizando mucho. No, quíteme usted esta burrada de RAF de las paredes del búnker, ¿no? Bueno, pero es que la USGA opina que si no vas a calle tienes que reventar, tienes que pagar sí o sí. Exacto. Salvo que hagas Y luego además sí que hay caminos, porque también lo hemos visto, hay caminos para salvar los pares. Ya para hacer birdie, uno hizo Sandberg, ¿te acuerdas, no? Sí. Se la metió desde 45 metros el primer día. Totalmente. Bueno, pues hasta un birdie de esas circunstancias se ha visto, pero bueno, se han visto salvar muchos pares también, ¿no? Sacándola simplemente a calle, ¿no? Bueno, pues es otra manera. Es otra manera. Indiscutiblemente es otra manera. Y aparte David, le doy la vuelta al argumento, a lo que has comentado de Hatton, ¿no? Dice, es que claro, suficiente, ya si caigo en el búnker, ya es penalidad suficiente, no me pongas esos RAF. Bueno, pues a lo mejor la USGA también lo que pretende es eso. Dice, oye, es que si te libras por medio metro de
del bunker, si tienes la suerte de que a lo mejor el bote te impide o te evita caer en el bunker, que no te libres del problema. No, pues vas a caer en RAF y vas a tener problemas. No como pasa a lo mejor en otros campos, ¿no? Que hay mucha gente que vota que dice, madre mía, si eso ha botado a medio metro del bunker y se ha librado del bunker y se le ha quedado la bola perfecta. Pues no, el sello de la USGA y especialmente de Oakmont, pero el sello de la USGA y del US Open es que no, que aunque te libres del bunker, si has fallado calle, vas a pagar. Y ya está, ¿no? Como tú acabas de decir, que me parece una filosofía que está absolutamente en el ADN, como tú has dicho, de la USGA, y que se sabe todos los años. Que se sabe. Y que está más que estudiado. Está más que estudiado. Es que la USGA sabe que estos jugones desde la arena se manejan mejor. Claro. Es así. Es que desde la arena se manejan, no mejor, muy bien, ¿no? Entonces dices, bueno, yo al que ya sabemos que si te quedas pegado al talud de adelante, ¿no? Pues probablemente no puedas ir a green. Pero al que se quede, al que esté en mitad del bunker, también le voy a hacer sufrir porque igual su bola no llega al bunker, ¿no? Exacto. Y se queda en ese RAF, ¿no? Exacto. Que es lo que ocurre, ¿no? Muchas veces, porque efectivamente, si la bola es como está diseñado, lo acabas de explicar muy bien, David, es como está diseñada la dificultad por parte de la USGA, que es, si tú de vuelo te vas al bunker, te vas a ir al fondo del bunker y te vas a quedar muy cerca del talud. Y si no te vas de vuelo, te vas a quedar en RAF, porque te la va a comer el RAF y no vas a caer en bunker, no vas a llegar, ¿no? Con lo cual, pues efectivamente, que al final acabes pagando un peaje, ¿no? Yo creo que, sinceramente, la victoria de Spawn es... bueno, pues eso, una gran historia, ¿no? Evidentemente, por todo lo que supone, por quién es, de dónde viene, etcétera, etcétera. Pero te quería... no sé si también podemos hablar de los grandes perdedores, ¿no? Ahí está el pájaro a tope, ¿eh? No sé si podemos... No sé si podemos hablar también, David, de los grandes perdedores, ¿no? De este US Open, porque es verdad que lo gana Spawn y además lo gana bien, con esos 2 birdies, pero también es verdad que para mí, sinceramente, la única situación totalmente injusta de la vuelta de ayer es la situación de Sam Burns en el hoyo 15. De verdad lo creo, ¿eh? Lo creo, y además, hablando con jugadores y hablando con Cádiz, ninguno entendía cómo no le dieron el alivio a Sam Burns en el hoyo 15 en un golpe que había sido muy bueno, porque ese golpe de Sam Burns sí se había quedado en calle. Y está sobre mucha agua, si es que se ve tremendo el agua sobre el que está, y hay 2 árbitros que no le dan el alivio. Yo creo que ahí con Sam Burns sí se comete una injusticia y pierde el US Open. Ahí sí que hay un poco de postureo USGA, ¿no? Es decir, no te voy a dar ahora este otro paja a la vista de todo el mundo en el desenlace del US Open, cuando probablemente es al revés. El razonamiento es: este tipo de dropajes los he estado dando en hoyos anteriores y en otros partidos a lo mejor no tan trascendentes, y si se los he dado a otros te lo tendré que dar a ti, porque sabemos que se los dieron a otro. Sin duda. O sea, a John Ram, por ejemplo, según me contabas tú ayer, ¿no? Le concedieron un dropaje, sí, en el hoyo 9, perfectamente, con absoluta justicia, ¿no? Sí. Bueno, pues eso sí. Sí, es así, te lo compro totalmente. Eso, sí. Y por cierto, David, creo que es muy importante en este caso destacar la actitud de Sam Burns, ¿eh? Al acabar su vuelta, podía haber jurado en arameo, podría haberse acordado de todos los árbitros de la USGA, podía haber cargado contra el empedrado, haber justificado que no había ganado el US Open por esa decisión. Recordemos, que es que le cuesta un doble bogey y ya prácticamente arruina, ¿no?, sus opciones de victoria en el US Open, en una bola que, estando en calle, lo normal, nunca sabremos, esto es ciencia ficción, no sabemos lo que habría pasado, pero permitiéndole el dropaje y desde una zona seca, lo normal es que Sam Burns hubiera cogido green y como muy mal hubiera hecho un par. Eso es lo normal. Después habría que verlo, pero bueno,
y no carga contra la husga, no pone excusas, no dice me han robado, ¿no? Que eso es muy futbolero eso, ¿no? De me han robado, es que me han robado, me han metido la mano en la cartera. No, simplemente dice, bueno, yo pregunté a un árbitro, yo creo que me tendrían que haber dado el alivio. Pregunté a un árbitro, me dijo que no, pedí una segunda opinión, me dijeron que no, y es lo que hay, ya está. Yo lo que tengo que hacer es tratar de pegar ese golpe de la mejor manera posible. No me dieron el alivio, pues me lo como, ¿no? Como quien dice, ¿no? Me lo como. Para eso están los árbitros, ¿no? Bueno, va más allá la explicación de Sam Barnes. Es que de hecho le preguntan con toda la intención. Entonces, ¿crees que el hecho de no haberte dado el alivio provocó que ya no fueras comprometido con el golpe y tal? Y no, él dice, no. Hablé con mi caddy y dijimos, venga, esto es lo que hay, compromiso absoluto con el golpe que queremos dar. Así que no, efectivamente, no pone paños calientes, no pone excusas, y luego, pues sí, ya cada uno puede interpretar, ¿no? Claro. Pues yo libremente interpreto que efectivamente ese golpe tenía muchas más posibilidades de salir mal, como salió, pues estando donde estaba, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Pero, oye, a mí, sinceramente, David, esta semana es un jugador que me ha ganado, Sam Barnes, por su actitud, por su manera de hablar, por lo que ha comentado después de las vueltas, incluso por cómo encajó ayer lo que pasó, porque fue durante la mayor parte, ¿no?, de la última ronda del US Open, fue el gran favorito a la victoria, fue el que estaba arriba, el que estaba liderando, fue casi siempre por delante, hasta que llega ese hoyo fatídico, ¿no? Ese hoyo 15 y se le van ahí las opciones de ganar el US Open, ¿no? O sea que me gusta mucho la manera de encajar todo lo que ha ocurrido durante la semana de Sam Barnes, ¿no? Aparte, por supuesto, de JJ Spaun, que también nos ha ganado ya para siempre, pues por esa humildad que desprende, ¿no? Esa sencillez, ¿no?, que se le ve a JJ Spaun y que la demuestra en cómo lo dice, en cómo celebró, ¿no?, en absolutamente a lágrima viva, nada más meter ese pad increíble en el hoyo 18. No sé, yo creo que todos nos sentimos ahí un poco cómplices, ¿no?, de Spaun con esa manera de celebrarlo, esa ilusión, esa forma de cambiarle la vida, ¿no?, a Spaun de un domingo de junio, ¿no?, aquí en Oakmont, ¿no? Sí, al final hay mil historietas, pero mi lectura es que el US Open lo gana Spaun. ¿Hay que tener un poco de suerte? Sí, para invocar ese pat en el 12 desde 40 pies, ni que decir tiene para invocar el que invoca en el 18, aunque no le hacía falta, sí, él hubiese valido con 2 pads. Uh-huh. Hay que tener ese punto de fortuna, ¿no? O de... Sí, buena suerte, hay que tirar bien el pad, claro. Pero lo gana él. El US Open lo gana él. Es él quien de repente aprieta al resto y lo gana él. Totalmente. Con un poco de fortuna, pero lo gana él. Lo gana a base de verdis, ¿no? Sí. Es indiscutible y hay que darle todo ese crédito y ese mérito, ¿no?, a Spaun, ¿no? Y el otro que yo diría, David, que para mí hay dos momentos claves, no sé si estás de acuerdo, aparte, por supuesto, de todo esto que pasa, ¿no?, de lo que pasa de Spaun, los verdis y tal y cual. Hay dos momentos claves. Uno es el verdi que se le escapa precisamente a Sam Barnes en el 14, cuando ya va liderando por 1 y se puede poner todavía más líder, se le escapa un pad de, bueno, pues yo creo que eran 2 metros más o menos, quizá, no sé si llegaba a los 2 metros en el 14, después de pegar precisamente desde una chuleta, que se le quedó la bola en una chuleta en la calle. Bueno, pues después de eso se deja esa opción de verde y se le escapa. Y después el otro momento clave también creo que es el pad de Hatton en el 16, ¿no? Pega un tirazo, la verdad es que pega un tiro espectacular en ese par 3, Hatton, el mejor tiro de los últimos partidos, el mejor tiro que se vio en ese hoyo 16. Se deja una opción de birdie pues de unos 3 metros, más o menos, quizá 3 metros y algo, y una buena oportunidad, y se le escapa, ¿no?, también el pad, y ya después viene toda la masacre del hoyo 17, ¿no? Así está hecho esto, así está hecho el deporte también. O sea, ese disparo que se va a la cruceta del palo, ese disparo que se va al palo, claro, ese disparo que te hacen... Mira, si nos atenemos a lo más razonable, a lo más lógico, nunca tenía que haber ganado Spaun, porque no es muy habitual, no es muy normal meter ese pad cuesta abajo diabólico en el 12 desde 12 metros. Ni siquiera es completamente habitual o normal meter el que vuelve a meter desde 7 metritos,
En el 14. En el 14. Sí. Y luego el del 18. O sea, nada de eso normalmente ocurre. O sea, si nos atenemos a la estadística y al porcentaje, nada de eso ocurre normalmente, ¿no? Pero claro, ahí está el don de la oportunidad, ahí está el acierto, claro. Es que si no valoramos eso, ¿qué va a ser? ¿Todo suerte? Es que Jon Rahm le levanta un US Open a Osthuizen, entre otros, metiendo 2 pars que eran muy enrevesados de meter, si nos acordamos, en Torrey Pines 2021. Es verdad. Y se lo levanta. No eran tan bestias como estos, pero eran 2 pars con caída, muy complicados, larguitos. O sea, fueron 2 puritos, larguitos, tantos como, no sé si uno tendría a lo mejor 10 metros. Sí, en fin, por ahí. Sí. Todo eso ocurrió en esos últimos hoyos, pero ahí estaba Jon, ¿no? Lo hacía él, ¿no? No lo hacía yo, ¿no? Eso lo hacía Jon, ¿no? O sea, no lo hacía yo, ni lo hacía, no sé, Max Homa, ¿no? No, lo hacía Jon Rahm, ¿no? No lo hacía Tiger Woods. Oye, Tiger, ¿me puedes tirar este par que no lo veo? No, lo tiraba Jon. O sea que, igual que estos otros, los tiraba Spaun. Entonces, un poquito de suerte ahí. Sí. Bueno, pero es verdad, en eso sí que es verdad, David, que pasa todas las semanas, ¿no? Prácticamente. Todas las semanas pasa, ¿no? El ganador de un torneo de golf normalmente tiene que tener ese puntito de suerte, ¿sabes? Pues un chip que metes desde fuera, ¿sabes? Un pad largo que metes, una que salvas de par que lo tienes realmente complicado, pero te sale un gran... O sea, eso siempre entra dentro, ¿no? del deporte. Bueno, pues es una de las cosas grandes también, ¿no? Que nos hace disfrutar tanto y que lo pasamos tan bien viéndolo, ¿no? Por esa impredecibilidad. O sea, dices, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Lo meterá? ¿No lo meterá? Lo normal es que no, pero ¿y si lo mete? Bueno, pues a veces se meten, ¿no? A veces se meten y fíjate de qué manera, ¿no? Lo metió Spaun. A mí, sinceramente, me sorprendió muchísimo la capacidad, o sea, el arrojo, te diría, de Spaun en esos últimos hoyos, jugándose el US Open en alguien que sí, estuvo para ganar el de Players con Rory McIlroy, pero quitando eso, nunca se ha visto en una igual, con 34 años, con una carrera ya larga de Spaun. Bueno, se ha visto en una parecida hace poco. Bueno, pues también es mérito suyo, ¿no? A mí, a partir de ahora es donde se abre un capítulo que a mí es particularmente los que más me gustan, que es ¿y ahora qué? Claro. O sea, ¿ahora qué? Y sobre todo me fijo en 2 nombres, que es el de Spaun, por supuesto, y también Sam Burns. Adam Scott, ya sabemos. Robert McIntyre, fíjate, pues también sabemos. Victor Hovland. Estos 2 nombres, ¿no? O son con quienes yo tengo más curiosidad. Claro. ¿Y ahora qué? ¿En qué se van a convertir, no? Uh-huh. ¿Y ahora qué, Sam? Sí, ¿en qué os vais a convertir? Sin exigencia de ningún tipo, es simplemente curiosidad. O sea, esto te va a servir, JJ, para de verdad sentir que tú ya estás en ese partido, en esa liga. Tú ya estás en esa liga. Te sientes en esa liga, nos lo vas a volver a demostrar. Ahí, a otros niveles, pues Ben Griffin nos lo está demostrando. Sí. He ganado, pero además gané el de parejas también, pero es que luego me hice un top 10 en el PGA, me he vuelto a hacer un top 10, si no me equivoco, acabó en top 10, ¿no? Pues lo tengo que comprobar. Sí, décimo. Sí. Pues otro más. Dice, pues mira, vamos a ver hasta dónde llega esto en el tiempo, pero oiga usted, ahí está, ¿no? Me da mucha curiosidad por ver, porque claro, ahora Spaun, porque esto hay que acabarlo en Goethe, Spaun, ¿cómo va a llegar Spaun? Eso es muy difícil de decir, David. A ver, dilo bien, porque es muy difícil, para que lo aprendamos. Spaun. Bueno, que no se pronuncia así. A ver, ahora Spaun. Acaba en GDT, ¿no? Acaba en GDT, ¿no? Spaun GDT. Algo así, sí. No, en serio, Spaun, ¿cómo va a llegar a lo diré? Al Open, ¿no? Al Open, sí, pero ¿cómo se llama? A Porras. ¿Cómo va a llegar a Porras? Bueno, pues quieras que no, en Porras aparecerán las porras. Mira qué bonita lo que te he hecho ahí. ¡Madre mía! Oh. Esto ha sido lamentable, hombre. Bueno. Aparecerán las porras, sí. Sí. Me estoy asando, voy a abrir la ventana. Sí, abre un poco. Está callado, ¿eh? Sí, está confirmado. Sí. Creo que hemos llegado ya a la conclusión de qué es lo que le pasa. Lo que le pasa es que cuando te oye, se siente amenazado, claramente. Se siente amenazado el nido y lo protege con su vida. El nido está a 2,5 metros. Claro, lo protege con sus pulmones y con su vida.
Muy bien, me gusta. Es la O naturaleza. quizás sean los pequeños quienes llaman También. a los padres diciendo, oye, que hay aquí un tío molestando. Molestando, grabando un podcast, ¿te imaginas? Oye, que hay aquí un tío grabando un podcast, papá. No, que ya me da... Vamos a ver Sí. en qué momento empiezan a cantar otra vez. Bueno, que eso. Entonces, me da mucha curiosidad. Y Sam Barnes lo mismo, ¿no? Como que Sam Barnes ya llevaba más tiempo ahí, digamos, en la lanzadera. Sí. En la lanzadera, ¿no? Sí. Pues vamos a ver, ¿no? Si esto es un impulso o qué es. ¿O qué Claro, es? o en qué se convierte, ¿no? Sam Vance, o sí, cómo evoluciona, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona como jugador Sam Vance, si esto es un paso más en su carrera, y ahora lo vamos a ver en los próximos años, pues, o en las próximas ediciones de grandes, arriba, y con opciones, y ganando algún torneo más, etcétera, etcétera, ¿no? Que es para lo que también está llamado, ¿no? Un jugador como Sam Vance, con la calidad que tiene, ¿no? Y la categoría que tiene, o, sin embargo, se queda, pues, en esto, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Son casos como, David, como el de Wyndham Clark, ¿no? O el de Brian Harman, ¿no? Te crean esa curiosidad, ¿no? Brian Harman quizá era más jugador cuando ganó el British Open que Spaun, mucho más jugador Brian Harman que Spaun, Sí, mucho más mucho jugador, más. bastante más jugador, top 50, se metía en la FedEx Cup todos los años, tal y cual, pero realmente Brian Harman no ha evolucionado, no ha dado un paso más. Brian Harman sigue siendo lo que era. Es decir, un gran jugador que sigue quedando muchas veces, que pasa muchos cortes, que está arriba en torneos, que suma mucho más de lo que parece suma Brian Harman, que está arriba en las clasificaciones, pero no se ha vuelto a poner realmente con opciones de verdad de ganar un gran torneo, ¿no? Bueno, Por cierto, que creo que no lo hemos dicho. JJ Spaun es ahora mismo número 8 del mundo. Es un nuevo top 10 mundial. Es la primera vez que accede al top 10 mundial. Es número 8 del mundo. Fíjate. Así que, o sea, Cuidado. ya expectativas todas las del mundo. Claro, y a ver cómo lo toma él, ¿no? A ver cómo, eso es. cómo- Eso es. cómo lo lleva y tiene buena pinta. Sí, tiene buena pinta. por ¿eh? su forma de Tiene ser. buena pinta. Sí, por su forma Sí. de ser tiene pinta de que no se va a volver loco, de que no le va a cambiar la vida, de que de repente no tiene pinta de que se vaya a acomodar, tiene la vida completamente hecha, casado, con 2 niñas, no sé, es un jugador que... Por cierto Sí, también, atención. y sigo con rankings y cosas. Sí. Spaun se ha metido del tirón en el equipo de la Ryder ahora mismo. Y además que vamos a ver que Y yo van creo... quedando ya menos grandes, ¿eh? Y van quedando ya menos designados. O sea, van quedando menos torneos donde se puede sumar a lo bestia, digamos. Se ha metido tercero, ¿eh? Es que Está yo creo solo que por no lo van a detrás de sacar, Sheffield. David, ¿eh? Es que yo creo que no lo van a sacar, fíjate, a Spaun. O sea, yo creo Bueno, que mira, ya- en su día hicimos un cálculo que yo creo que era demasiado optimista, de que en el equipo americano había que llegar a los 10.000 puntos para tener realmente opciones de entrar entre esos 6 primeros. Yo creo que va a hacer falta algo más. Pero bueno, Spaun tiene ya 11.000, más de 11.000. Entonces, cuidado, Cuidado Sí. porque es que ya no lo sacas. Y fíjate qué cosa más bonita e interesante ver a Spaun en la Ryder de Space. Ya te digo. No, te digo, en serio, Que sí, que cuidado, sí. ¿no? Cuidado. Para Ya. todo esto de lo que estamos hablando. ¿Realmente esta ya es su liga? Pues venga, demuéstramelo en el Open y en el Ryder. Es que de aquí en un mes está usted defendiendo su nueva condición de top 10 mundial, por ejemplo, Exacto. o de estrella, Y 1000 ojos en mirándolo. el Open. Ujú. Y Y 1000 un ojos. mes después y 2 meses después en una Ryder. O sea que está muy chula. Y en el equipo europeo, cuidadito también, porque tenemos novedades. Sí. Tyrrell Hatton, pues prácticamente se lo asegura. Claro, como él suma muy poco, él se había metido de lleno en el equipo después de ganar en Dubái este año, pero claro, luego pasan las semanas, pasan los meses, él no suma, se iba quedando, había caído ya hasta la 5ª posición y ahora ya ha apuntalado, ¿no? O sea, vuelve a ser segundo en la clasificación Ryder del equipo europeo y ya lo tiene amarrado, ¿no? No es que nos pareciera a nadie que Hatton no tuviera, o sea, que Donald no tuviera clarísimo que Hatton iba a jugar, pero bueno, de momento él ya lo ha conseguido. Le quita un ¿no? problema, David. Le quita un problema a Luke Donald. Porque evidentemente, Sí. si se queda fuera de los 6 primeros clasificados, lo tendría que elegir. Con lo cual ya se está gastando una invitación que por narices todo el mundo entiende que va a ser para Hatton. Que es algo parecido a lo que ocurre con Jon Rahm. Todo el mundo da por hecho, vamos, es evidente que Jon Rahm va a ser elegido para la Ryder Cup. Pero claro, si usted se mete entre los 6 primeros, pues le quita un problema a los capitanes.
O al capitán. Sí, es evidente, es muy evidente. Es verdad que es muy evidente hasta que deja de serlo. Así que hace muy bien John en seguir jugando bien en League, en seguir haciendo esos top 10 y en brillar en estas semanas de Major. Porque claro. es muy evidente, hasta que deja de serlo si empiezas a jugar muy mal al golf, ¿no? Sí. Y nadie está libre de eso. Nadie, ni siquiera Jon Rahm está libre de eso. Así que nos da alegría, ¿no? Ver que John está ahí, sigue siendo sólido, sigue siendo consistente y lo vamos a tener sí o sí en la Ryder. No, el otro gran nombre del equipo europeo es el de Robert McIntyre, ¿no? Que se ha metido en el equipo. Claro. Nunca había estado, nunca en este año de clasificación Ryder. No sé, puede que me equivoque, pero creo que en ningún momento había estado ahí entre los 6 mejores. Ahora está ya cuarto y yo particularmente tengo que decir que empieza a alegrarme mucho ver a Robert McIntyre ganándose una plaza. Yo era de los que tenía mis dudas en Roma, por ejemplo. O sea, al final el hecho de que Robert McIntyre se metiera en el equipo, él por sus propios medios, ¿no? En Roma, como que yo pensaba, no sé yo si este tío generaba dudas, ¿verdad? Sí, habrá quien sí, a quien no. A mí, desde luego, sí. O sea, más que dudas era como, no sé si habría alguno mejor, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora ya veo a McIntyre irrumpiendo entre los 6 mejores y como que me ha ganado, ¿no? Dices, no, es que cada vez veo a este tío más estrella mundial, ¿no? Cada vez veo a este tío más como que capaz de discutirle lo que sea a cualquiera, ¿no? Salvo a Scheffler, a cualquiera, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que lo de McIntyre es increíble. Bueno, acabas de sacar tú el nombre, ¿no? Scottie Scheffler, ¿no? Una semana de grande, una semana de US Open en la que no le han salido las cosas, no ha estado en ningún momento realmente arriba de verdad peleando por la victoria y sin embargo ahí está, ¿no? Un top 10 como quien no quiere la cosa y no solo el top 10, sino que había momentos ayer todavía cuando estaba en el hoyo 10 que decíamos, cuidado con Scheffler, que todavía hace pim pim, pam pam y se mete en la pelea por la victoria, ¿no? Bueno, yo lo tengo clarísimo, pero es absolutamente indemostrable. O sea, cualquiera podría rebatirme con absolutas garantías. Yo estoy absolutamente convencido de que si no falla ese pad de 2 palmos, es que no tenía más de 2 palmos, ¿eh? No tenía más de 2 palmos. Sí. Si no falla el pad de 2 palmos en el hoyo 8 el sábado y el pad de 2 palmos otra vez en el hoyo 11 ayer, gana el US Open. Y dices, bueno, ya, pero es que otros, ya, no sé qué han hecho otros. Yo te digo que eran 2 pads, que fueron 2 pads especialmente llamativos, porque es que eran cortísimos. Sí. O sea, insisto, y en esas distancias el golf es muy puñetero y además media un abismo a veces. O sea, no tiene nada que ver 90 centímetros con 60 en un pad para acabar un hoyo, en condiciones complicadas, en jornadas de estrés y todo. No tiene nada que ver. A ver, los dos son pads cortos, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Uno está dado y el otro no. Exacto. O sea, es que los 2 pads que falló Scottie Scheffler en muchísimos hoyos match play se conceden. Sí, por no decir en todos, ¿eh? Por no decir en todos, a lo mejor para ganar, ¿sabes? Como cuando ya solo te queda ese pad que es el último hoyo y es para ganar y el partido está igualado, pues a lo mejor dice, mira, patealo por si lo fallas, ¿sabes? Pero totalmente de acuerdo. Esos pads se dan en cualquier Ryder Cup, salvo en momentos excepcionales, ¿no? Y ya no es solo el hecho de fallar el pad, ¿no, David? Sino lo que te genera, ¿no? Lo que te genera luego para el resto. Por eso, si tú restas aritméticamente, no le habría dado para ganar, claro. Porque se habría ahorrado 2 golpes solo y no le habría dado para ganar. Es todo lo que genera. O sea, yo creo, por eso estoy absolutamente convencido de que haber metido esos 2 pads hubiese ganado el US Open. Lo hubiese ganado. Pero claro, esto no deja de ser una opinión muy subjetiva. Sí, claro. Sí. Pero bueno, pero es así. Vamos, es que no estuvo tan lejos. Scottie Scheffler, que acaba al final con +4, pero siempre con
daba la sensación, ¿no? de que podía meterse, y finalmente no se metió, pero bueno, ahí está, ¿no? Otra semana, vamos a llamarla discreta, del número 1 del mundo, que acaba séptimo, ¿no? Pues ya está, pues que se la den, ¿no? Que se las den siempre, ¿no? En un grande, ¿no? Séptimo en un grande, ¿no? Es impresionante, ¿no? El poderío de este hombre, y vamos a ver, y también es otro... Tanto, en este sentido, Alejandro, sinceramente, tanto más me ha impresionado lo de Jon Rahm. Al final son dos jugadores, cada uno en su estilo, cada uno en su manera, y cada uno en sus momentos. El momento ahora es de Scheffler, obviamente, sí. y vamos a ver cuando acaba este momento que lleva ya 2 años. Pero bueno, me ha impresionado tanto más la manera con que Jon finalmente consigue meterse en un top 10, hacer resultado, cuando no me ha dado a mí la sensación de ver nunca su mejor ver. Bueno, sí, el jueves. Yo el jueves, creo que ya lo dijimos aquí, sí. Yo el jueves le vi con cara de ganador de US Open y es lo que yo creo que muchísimos percibíamos, ¿no? Pero después no. Y aún así, pues mira, me ha impresionado tanto más. Son este tipo de jugadores, ¿no? Pero sí. Es que el mismo Rory, es que Rory no ha dado... Bueno, nada. En fin, es que... Para fallar el corte, vamos. De hecho, estaba para fallar el corte. Para fallar el corte, para arriba, para abajo. Al final acaba el 19, me parece que ha acabado. Sí. Dice, pero ¿de dónde has sacado? Eso no existía, ese 19 de Rory McIlroy, ¿no? Sí. Porque todavía a Jon le vimos hacer una gran y entera ronda de golf magnífica, ¿no? Magnífica. Pero Rory no pasó de 8 hoyos. Empezó bien el jueves, se puso -2 rápido, pero enseguida pasó el primer tercio de la primera vuelta ya, y hasta prácticamente el final fue un Rory muy, muy apocado, ¿no? Sí, totalmente. Y sin embargo, al final se las arreglan, ¿no? Estos jugadores para encontrar la manera de hacer resultado, ¿no? La verdad es que, bueno, hay que destacar, ¿no? Hay que destacar el final de Jon Rahm, esos 3 birdies, 16, 17, 18, cómo se mete en el top 10, un top 10 más en su carrera. La verdad es que es... Que tiene mucho mérito, ¿no? O sea, que es así, ¿no? Sobre todo yo, fíjate, me quedo fundamentalmente con la actitud de Jon, ¿no? La actitud de Jon de siempre pelearlo, ¿no? De siempre intentar hacer un golpe menos, de siempre buscar un birdie, de siempre buscar restar. No todos son así, ¿eh? No todos los jugadores son así, y la verdad es que en ese aspecto, desde el punto de vista puramente deportivo y de competición, pues es encomiable, ¿no? La actitud de Jon Rahm. Ahora bien, pongo un matiz o abro un paréntesis, ¿no? Me queda la duda también, ¿no? De si precisamente encuentra esa brillantez o esa soltura o ese genio o esa magia, o vamos a llamarlo como queramos, ¿no? De esos 3 birdies consecutivos, que no lo había tenido durante toda la semana, menos evidentemente el jueves, como tú muy bien has dicho, David, que jugó excepcional al golf, pero viernes y sábado no aparece por ningún lado, y te diría que en los primeros 9 hoyos del domingo tampoco. Juega bien, pero no tiene esa magia, no las deja cerca, no se deja realmente buenas opciones de birdie. Me queda esa duda, ese paréntesis o ese asterisco de, ya, ¿no será que ha salido cuando ya no tenía nada que hacer? O sea, cuando ya realmente no había opciones de ganar el US Open, y quizá eso hace que se suelte un poquito más y salgan las cosas que antes no salen. Esos putts que no metía, pues de repente metes el del 16, esos approaches que no deja cerca, pues de repente ¡pum! Es verdad que en el 17 le toca la bandera, pero el approach era muy bueno, se hubiera dejado una opción de 2 metros. Ese tirazo en el 18, pues igual no sale el sábado cuando te estás jugando el torneo, cuando de verdad estás metido en la pelea por el torneo. Me queda esa duda, realmente, me queda esa duda con Jon, ¿no? Si... Bueno, yo creo que ya los hechos son lo suficientemente... o sea, tenemos ya suficientes hechos como para poder sacar alguna conclusión. Hay una conclusión para mí que más o menos es evidente, y es que Jon ahora mismo le cuesta más afilarse. No sé si se entiende eso de afilarse de cara al triunfo. Es así, más que antes. Habrá quien lo llame hambre. ¿Es una cuestión de hambre? Sinceramente lo dudo. Sí. Pero su filo competitivo está ahora mismo más romo. Sí, más romo, qué bonito, ¿eh? Pero romo. Sí, y qué había mucho tiempo que no escuchaba. Y buen futbolista era, Romo. Eso deberías aclararlo para los de la ESO.
Lo de buen futbolista. No, para los de la ESO no, sí, también para los de la ESO, pero vamos, que en la ESO no se daba la alineación del Betis. No, me lo digo por la edad, lo digo por la... Ni en la ESO ni en la EGB, quiero decir. Vamos. No, sí, jugador del Betis, sí, efectivamente. Sí. Romo. Pues sí. No, Perdón. Eso es así. Estoy de acuerdo. Y creo sinceramente que John haría muy bien no sé, es que quizás no la encuentres. Hay veces que te preguntas cosas y no encuentras una respuesta. Pues puede ser. Pero haría bien en escarbar. Es decir, ¿y por qué ahora no? Porque también le ocurre en Leaf, ¿eh? También le ocurre en Leaf de alguna manera. Le está ocurriendo. O sea, le está ocurriendo. Dicho esto... Ya no es decir... Bueno, sí. No, dicho esto, lo que decíamos ayer. Igual John, en los 3 meses que quedan mal contados, de competición real, de que va a jugar muchos torneos, junio, julio y agosto, porque ya a partir de agosto, ya saben, acaba la temporada de Leaf, va a seguir jugando, pero ya no va a jugar tanto. Yo no descarto que evidentemente gane 2 torneos de aquí al final de temporada, 2, incluso 3, pero es cierto que hasta el día que aquí estamos, 16 de junio, hasta el lunes 16 de junio, llega con esa falta de finura, ¿no? O de filo, que muy bien has dicho tú, David. O sea, llega con esa falta. ¿Que ahora la encuentra? Bueno, pues a lo mejor ahora la encuentra, pero es curioso porque es que el año pasado le ocurrió algo parecido, con otras circunstancias y tal y cual, pero también le pasó, ¿no? Que no llegó. No, yo creo que lo del año pasado tiene una explicación y lo de este año tiene otra. Y a lo mejor hay alguna parte que se conectan, no lo sé. Lo del año pasado yo lo veo muy de adaptación, sí. O sea que a John lo vemos muy poderoso, muy realmente es un tío con una mentalidad increíble, es un tío muy positivo, es un tío muy maduro. Porque ha tenido que vivir cosas muy pronto, ¿no? Empezando por la paternidad y todo, ¿no? O sea, sí, todo. Sí, en general es un tío que ha madurado en plazos anteriores a los de la media, ¿no? Para gente de su edad. Bueno, todo eso es John, pero también es un tío muy sensible. Es que John, detrás de ese John se esconde un tío que verdaderamente sufre más las cosas de las que a veces nos parece, ¿no? Aparenta, ¿eh? Y yo creo que el año pasado le costó. Y habrá quien diga, pues que se fastidie porque él mismo quiso ir salir. Bueno, que sí, que muy bien, pero que eso no quita para que luego a ti te cueste, ¿no? Claro. Yo creo que a John esa adaptación le costó y creo que este año es otra cosa, o se juntan algunas cosas más, ¿no? Ayer apuntábamos que juegue más. Yo creo que sería bueno para él, pero no tengo ni idea. Igual él conoce mejor su cuerpo y su cabeza, ¿no? Sí. Y es verdad que John se desgasta mucho en las semanas de competición. Eso también es verdad, ¿no? Sí. Bien, no lo sé. Pero que algo hay. O sea, algo tienen que analizar y algo tienen que descubrir o tratar de solucionar, ¿no? De alguna manera, porque eso sí. Yo creo que cuando tú y yo, y supongo que mucha gente que piensa lo mismo, decimos, estamos seguros de que va a ganar 2 torneitos de aquí al final en Leaf y demás, es precisamente considerando que John ya nos ha demostrado otras veces que este tipo de evaluaciones las hace. Sí. Y que se va a poner a ello, ¿no? Y que ganará. Y que gracias a eso, pues recuperará ese filo, llámalo como quieras, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Una última cosa, David, para terminar el análisis del US Open, que no quiero dejar pasar este nombre por alto porque hablábamos, ¿no? Hay que ver Scheffler, pues, y acaba 7º y encima con opciones de victoria si no son por esos 2 pads. Hay que ver Jon Rahm también, hay que ver Rory McIlroy y Xander Schauffele. ¿Dónde dejamos a Xander Schauffele? Acabó 12º. Otro jugador que no llegó a estar nunca, en la pelea. Al final ha acabado 12º y acaba de encadenar su 9º, que se dice pronto, 9º top 15 consecutivo en el US Open. Son jugadores de otro nivel. Eso habría que mirarlo. No creo que haya nadie, ¿no? Que haya... A ver, voy a mirar Jack Nicklaus. Probablemente, claro, seguro. Jack Nicklaus es la referencia, sí. Si Jack Nicklaus no lo ha hecho... ¿Cuántos? ¿9 top 15? 9 top 15 lleva. 9 top 15 consecutivos lleva Xander Schauffele en el US Open. Concretamente desde 2017 en Erin Hills. Ese fue el primero. Y desde ahí no ha fallado a su cita con el top 15 en el US Open, que realmente es algo muy complicado, muy difícil, ¿no? Muy difícil de ver. ¿Cuántos hemos dicho? 9, ¿no? Sí. Vaya, pues parece que el señor Nicklaus ya hizo algo parecido o mejor.
Sí. ¿Me dejas decírtelo? ¿No? Sí. Es que me hace mucha ilusión Por favor, esta cosa pero- del señor Nicklaus. Sí. El señor Jack Nicklaus se plantó en el US Open del 71 y quedó segundo. En el del 72 quedó primero. En el del 73 quedó cuarto. En el 74 quedó décimo. En el 75 quedó séptimo. En el 76 quedó undécimo. En el 77 quedó décimo. En el 78 quedó sexto. En el 79 quedó noveno. En el 80 quedó primero. En el 81 quedó sexto. Y en el 82 quedó segundo. Es decir, el muchachito Jack. de Columbus, El el muchachito ya... muchachito de Columbus, Ohio, 4, 5, 6, 7. Eso, enjaretó 12 top 15 con 2 victorias y 2 segundos puestos en la cadenita de Qué marras. bestia, qué Me parece, 12. bueno, pues eso, pero sí, Pues por ahí va, 12 con 2 victorias y 2 segundos puestos. Sí. Bueno, Pues mira, ahí tiene, señor Nicklaus, ahí tiene un reto Sander Schauffele. Schauffele, que todavía te queda, que todavía te queda. Pues ahí está, ahí queda el top 15. Bueno, pues esto es, ¿no? El US Open han pasado muchas cosas y seguiremos hablando, ¿no? De lo que ha pasado en este US Open porque siempre deja muchas consecuencias, ¿no? Y deja muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, me da la sensación, pero esto ya habrá tiempo para hablarlo, David? Pero me da la sensación de que este US Open ha sido un punto de inflexión para Rory McIlroy. Digo, un punto de inflexión en el mal camino que llevaba, ¿no? Digamos, en la mala racha en la que se había metido en Canadá y que no termina en el PGA Championship, etcétera. Creo que ha roto aquí, que ha dicho, mira, ya está, se acabó. Digamos que la depresión ya se queda a un lado. Vamos a volver a ponernos las Que no era pilas. ni depresión, es que estaba enfurruñadito. Rory, que estás enfurruñadito. Y sí, parece que se ha... Sí, que alguien, como si alguien, que no creo, no lo sé, vamos, como si alguien le hubiese Zarandeado. meneado. Zarandeado, ¿no? Como si alguien le hubiera zarandeado, ¿no? Sí, exacto. Como si alguien le hubiese cogido los hombros y le hubiese zarandeado. Rory, venga, ya, Espabila, se acabó. espabila, espabila. Venga, espabila, que se acabó la tontería, que has hecho el Grand Slam, vamos a dejarnos de leches y de sufrir donde no existe el sufrimiento. Así que venga. Vamos, Rory, dale. Andando. Vamos, Rory, andando. Bueno, que evidentemente todo esto es el US Open. Bueno, que sí, que esto es un especial de US Open, que estamos en Oakmont, que tal, que cual, que les vamos a contar, pero que es imposible, ¿no? Dejar pasar lo que han hecho 2 golfistas españolas este fin de semana. Tanto Paula Martín, ganadora del British Amateur, del Women's Amateur, o sea, del torneo amateur más importante que se juega en Europa y uno de los más importantes evidentemente del mundo, junto con el US Amateur y el ANGUA, lo ha ganado Paula Martín. Impresionante lo de las golfistas españolas amateurs, impresionante lo de esta generación absolutamente brillante. Hemos hablado tanto de ellas que no nos vamos a cansar de seguir hablando de ellas. Se han jugado 2 grandes, porque esto se considera un grande del mundo amateur, y los 2 lo han ganado golfistas españolas, Carla Bernat el ANGUA y Paula Martín el Women's Amateur. Yo creo que es que de verdad hay que valorarlo muchísimo y hay que decirlo, que esto no es normal, que esto es una barbaridad a lo que estamos asistiendo con esta generación. Sí, porque además como que la mayoría de ellas, ¿no?, de esta generación tienen como un denominador común que es espléndido, ¿no? Que es, no sé, es que ves, hasta asusta, ¿no? Hasta da un poco de miedito, dicho en el mejor de los sentidos, ¿eh? Pero ¿cómo se puede tener la cabeza tan bien puesta? ¿Cómo se puede tener esa formación tan bien hecha? Joder, con perdón del palabra, ¿eh? ¿Cómo se puede ser? Impresiona, ¿no? No, de verdad, no es algo condescendiente porque se trata de unas chicas muy jóvenes. No, verdaderamente impresiona, ¿no? Yo creo que tenemos suficiente credibilidad, ¿no, Alejandro? Como para que la gente lo tome por donde es, ¿no? Es que verdaderamente impresiona estar delante de estas muchachas o escucharlas en una entrevista telefónica o cosas que te cuentan, ¿no? Y dices, es que efectivamente se vienen cosas grandes, ¿no? Como decía Andrea Revuelta, ¿no? En su día, ¿no?
Sí. Que también lo hemos comentado más de una vez, ¿no? Es que, ya están ocurriendo, ¿no? Ya están ocurriendo. Sí. Son, efectivamente, ¿no? Es una mezcla increíble, ¿no? De talento fabuloso para el deporte, con una formación extraordinaria, una madurez que llama muchísimo también la atención, ¿no? De estas jugadoras. Y bueno, y ahí están los éxitos, ¿no? Y el otro nombre propio, sin ninguna duda, de este domingo, pues es la victoria de Carlota Ciganda, ¿no? ¿Qué vamos a decir, ¿no? Es que 9 años después, David, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho llegará, hay que esperar, a Carlota hay que esperarla? Vamos a ver, tiene muchas menos victorias de las que realmente debería tener, ¿no? Por su calidad, por lo que ella ha demostrado, pero bueno, así es el golf también, así es el deporte, ¿no? Tienes que conquistar esas metas, ¿no? Y le ha costado mucho a Carlota después de esas 2 triunfos que consiguió seguidos prácticamente en 2016. Bueno, yo te digo una cosa, yo uno los 2 hechos, o sea, la explosión esta de este gran grupo de jugadoras españolas. Lo dijiste, amateurs, de hecho, David, lo anunciaste. Que le iba a venir bien a Carlota. Bueno, sí, porque al final Carlota no deja de ser una jugadora que ya lo ha hecho, o sea, que no la vamos a descubrir, ¿no? Ni ella tiene ya nada que demostrar, ¿no? Casi te diría, que demostrarse a sí misma sí, ¿no? Porque necesita, todavía quiere ganar un grande, por ejemplo, ¿no? Y otras muchas cosas, seguro, ¿no? Pero visto desde fuera dices, no sé, es que Carlota ya tampoco tiene nada que demostrar, ¿no? Sí. Y sin embargo, este tipo de situaciones son un aliciente que ella se ha encontrado y que te vienen fenomenal, ¿no? Porque es como otro impulso. Exacto, como un acicate, ¿no? Un acicate que te llega de repente y dices, pues mira, qué gran generación. Quiero seguir siendo la gran capitana, la gran referencia de todas ellas, ¿no? Y de alguna manera verme con ellas en la Solheim y estar ahí y estar, seguir marcando el camino, ¿no? Esto es un aliciente deportivo de manual, ¿no? Pasa muchas veces y afortunadamente está cuajando de esta manera, ¿no? Totalmente, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que pasa. Decías tú, ¿no? Tiene quizá esa batalla consigo misma, ¿no? De los grandes. Esta semana tenemos grande en el golf femenino. Se disputa el LPGA Championship, digamos que el grande de la PGA de América, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? El Women's PGA Championship que se disputa en Frisco, por cierto. Es la primera vez que vamos a ver uno de esos campos de Frisco, en esas instalaciones brutales, nuevas, que ha hecho la PGA de América en Texas, ¿no? Y que van a servir también, pues, en cierto modo, de banco de pruebas para cuando llegue allí el PGA Championship masculino, ¿no? Bueno, pues esta semana tenemos ese grande, o sea que más don de la oportunidad para lograr esa victoria, ¿no? Y reafirmarse y ganar confianza y llegar todavía con más seguridad a este grande de la temporada, pues no ha podido tener, ¿no? Carlota Ciganda, así que vamos a ver si efectivamente este impulso también le sirve en los grandes, y la vemos, ¿no? el domingo con opciones incluso de lograr la victoria, ¿no? Y muchas ganas de ver ese campo de Frisco. Para quien no lo sepa, que habrá quien a lo mejor no lo sabe, Frisco es, digamos, la nueva gran sede, ¿no? O el lugar donde se ha instalado ya de manera rotunda la PGA de América, ¿no? Sí, los cuarteles allí, generales, ¿verdad? Los cuarteles generales, sí, y allí vamos a ver cantidad de majors de chicos y de chicas en los próximos años. O sea, de hecho, el PGA de los hombres se va a jugar allí cada 5 o 6 años, ¡pum!, volverá a Frisco. Y el de las mujeres, pues estoy convencido de que también, ¿no? Sí. O sea que sí, va a ser interesante, ¿no? Va a ser interesante ver lo que han montado ahí la PGA de América, porque además que lo han montado para eso, ¿eh? Y lo han montado estos torneos para acoger grandes. O sea que están, digamos, construidos los campos para eso. Así que realmente, entre otras cosas, para eso y para muchas cosas más, para que la gente vaya allí y pueda jugar. O sea que no es simplemente para los grandes, pero que es una construcción nueva, ¿no? Entonces, bueno, pues hay mucho interés por ver qué es lo que nos encontramos, ¿no? En Frisco. Luego también veremos, a ver, David, lo que yo me encuentro en Pittsburgh, que, bueno, algún paseo me daré hoy antes de coger el vuelo de vuelta. No sé si hay mucho que ver en Pittsburgh. Si alguien sabe de algo, oye, que nos mande un mensaje por ver en Pittsburgh, pero nos daremos una vuelta antes de ir al aeropuerto y volver a España. Así que nada, que aquí lo vamos a dejar, David. Esta bola, muy bien, hombre, muy bien. Muy bien. Esta bola provisional, que nada, que volvemos el próximo jueves, volvemos ya el próximo jueves contándoles pues todo lo que haya pasado durante esta semana en el golf mundial y lo que viene, ¿no? Por delante en ese fin de semana.
Nos vamos recordando a nuestros socios, a nuestros colaboradores, a nuestros amigos en los grandes, a Tiles y esas nuevas bolas Pro V1 y Pro V1 X, lo mejor del mercado, con más distancia, más control con los wedges y más dominio del spin. Las mejores bolas para ser todavía mejores jugadores, sea cual sea nuestro nivel. Muchísimas gracias a todos por escuchar esta bola provisional, por toda la semana, por los especiales, por el seguimiento a Ten Golf, en definitiva, por esa fidelidad siempre a Ten Golf, y muchísimas gracias, David Durán. Al alba, al alba, al alba, al alba, quiero que no me abandone, US Open, al alba. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.